Bueno, buenos días, buenas tardes, dependiendo de cuándo veáis esta entrevista. Hoy vamos a estar de nuevo hablando de inteligencia artificial con una persona que ya estuvo aquí casi hace un año, en julio de 2025, hablándonos del futuro, un poco de cómo los productos digitales iban a ver afectados por la inteligencia artificial y al mismo tiempo cómo la inteligencia artificial nos podía ayudar en el proceso de generar producto digital, ¿no? Aquello era teoría, aquello era un planteamiento sobre el futuro y ahora es la realidad. Manuel Rodríguez nos va a contar un poco de su experiencia y el desarrollo de una app, la PMO App, para la gestión de todo el portfolio, requisitos, etcétera. Entonces ya no voy a perder más tiempo porque los que nos habéis visto, pues conocéis a Manuel. Y la primera pregunta que le hago para introducirlo es, pero Manuel, ¿tú has desarrollado alguna vez una app completa? ¿Habías desarrollado alguna vez una app completa del principio al final? No, no, nunca. O sea, tenía algo de experiencia pues haciendo pequeños scripts y pequeños juguetes para automatizar cosas muy limitadas, pero jamás había desarrollado una aplicación, ni siquiera sencilla. O sea que mi experiencia previa en este punto era cero. Bueno, pues mira, ya para que lo vean la gente, pues ya daremos algún consejo, pero mira, empezó de cero haciendo esto. Entonces, y me pregunto yo, ¿por qué te planteaste hacer esta app? ¿No? ¿Algún problema te encontrarías? Hablábamos en su día del producto, los problemas que tenía, las mejoras que podía aportar en la agilidad y muchas otras cosas la inteligencia artificial, pero ¿cuál era el problema que tú te encontraste y que querías resolver en este caso? Claro, aquí un poco, pues volviendo a lo que hablamos en la otra charla, ¿no? Yo siempre he estado trabajando en producto y siempre buscando, pues con los equipos de ingeniería, la mejor manera de dar soluciones a los problemas que tenemos que resolver. Y en este caso me he encontrado con un problema muy típico en las organizaciones, que es eh, hay pues una serie de herramientas internas para gestionar el trabajo de los equipos, pero de cara a darle visibilidad en los comités y cuando hace falta pues generar roadmaps y herramientas de este estilo, pues lo normal, lo habitual, que es muy común es pues utilizar Excel, utilizar PPTs, utilizar pues todos estos productos de ofimática Es pues decir, por para hacer experiencia, ¿no? claro, para hacer esa representación más visual y digerible, ¿no? Y a mí esto pues me llevaba a los demonios en el sentido que dice, si ya tenemos toda la información de los equipos que están trabajando sobre una herramienta, pues me fastidiaba el hecho de que la gente tuviese que dedicar tiempo pues, a preparar todos estos materiales, ¿no? Claro, esto en condiciones normales y con un modelo clásico de desarrollo nunca merece la pena el desarrollar este tipo de aplicaciones, pero bueno, ahora con esto de la IA, ¿no? Y viendo sobre todo que a partir de diciembre, mi experiencia fue que mejoraron mucho los modelos, pues me planteé esto pues, con dos objetivos. Uno, tener una aplicación y tener algo que nos resuelva el problema. Y dos, pues hacer una especie de test de hasta dónde puede llegar una persona que no ha desarrollado nunca una aplicación pues, con un cierto nivel de seriedad, pues a ver hasta dónde es posible llegar, ¿no? Y esto fue un poco la motivación. Oye, y ahora quedando, me estoy viendo el nombre, PMO App, ¿eh? ¿Por qué no PMO IA App? Que es lo que está ahora de moda, ¿no? Todos acaban en IA. Pero si ese PMO App que habéis construido, que has construido, eh, si tuvieras que describir en una frase esa aplicación, ¿cuál sería? Es una aplicación que sirve para ordenar las iniciativas que se van a llevar al comité, que dentro de la compañía decide pues, y evalúa cuáles tienen condiciones para ser enviadas a producir y cuáles no. Sirve para ordenar esa lista de iniciativas aprobadas y después sirve a los equipos de producto para, en función de esa priorización y teniendo en cuenta la capacidad de los equipos involucrados, pues hacer un primer roadmap, ¿no? Y dar esa visibilidad. Les permite, pues,
pues jugar, ¿no? Con esa visibilidad y con las estimaciones de alto nivel que tienen, pues proyectar a futuro cómo sería el roadmap de cada uno de los productos con estas iniciativas que tenemos aprobadas. Y por último, pues todas las iniciativas llevan por un lado la solución y la estimación de esfuerzo que implica construirlas, pero por otro, el impacto que esperamos conseguir, ¿no? Lleva una serie de KPIs que se meten al inicio y un poco la idea es que esta aplicación también sirva para esa parte que a veces se olvida, que una vez que ya hemos entregado pues, algo en producción, pues que evaluemos, ¿no? El resultado que estamos obteniendo con esa entrega. Una pasada, la verdad, una pasada. La verdad es que, bueno, desde la posición de Product Manager y de todo lo que trabajáis, bueno, yo creo que lo estáis haciendo muy bien y Luquia también apoya bastante la iniciativa de la inteligencia artificial y da mucho empujón por esto, ¿no? Entonces, en este sentido, claro, nos has definido un poco la aplicación, pero claro, para centrar un poco a la gente que lo escuche, que está muy clara desde el punto de vista funcional, pero ¿quién serían los usuarios que, digamos, interaccionarían con esa aplicación? ¿Quién la consultarían? ¿Quién trabajarían con ella? ¿Y en qué proceso, aunque ya nos lo has dicho un poco, pero bueno, qué proceso o procesos intervendría la aplicación? Aquí es una aplicación pensada para el equipo de producto y tecnología. Los usuarios más intensivos van a ser los product owners, porque son los que tienen ese backlog de iniciativas que tienen que pues, trabajar sobre ellas para llevar esas propuestas al comité. El comité es un usuario más pasivo porque básicamente recibe pues, todo el trabajo de preparación que generan pues, los POs con sus TLs. Son ellos los que reciben ese trabajo y se toman decisiones en base a esas propuestas. Y para los TLs también sirve pues, para trabajar de manera colaborativa, como siempre, ¿no? Con su PO y ir elaborando ese roadmap a futuro. Y es una herramienta además que, bueno, que les permite gestionar la capacidad que tenemos prevista de los equipos, pues ir metiendo en la aplicación y que además sirva para ver si nos estamos pasando o no en las planificaciones que estamos haciendo. Sí, pues nosotros utilizamos un marco de agilidad Ujú. y es ahí donde está Claro, esta nosotros esto no aplicación. sustituye, claro, nuestro marco de agilidad, la herramienta que usamos para el día a día y donde se ejecuta el trabajo, realmente donde se crean las historias de usuarios, se mueven por los equipos y por los sprints es Azure. Esta herramienta no nace con vocación de sustituir Azure, ni mucho menos. Lo que nace es, oye, aprovechemos que la información está ahí, capturemos esa información y hagamos una presentación, pues más visual, pues básicamente para estas patas, ¿no? Lo primero, ver qué iniciativas tienen buena pinta y son atractivas para tener impactos positivos en el negocio. El segundo es ordenemos en prioridad las que están aprobadas, ¿no? Y tengamos esa lista única de iniciativas priorizadas. Después, sobre lo que ya está aprobado, pues hagamos un plan, digamos, de acuerdo a esa prioridad, pues planteemos cuáles vamos a hacer, en qué secuencia y vamos teniendo pues una idea de cuándo pueden estar. Y por último, veamos el resultado que nos han dado, pues las cosas que hemos ido cerrando. Vale, oye, si te parece, nos enseñas ahí una demo o algo para que podamos ver cómo funciona en la realidad. Vale, Y de pues paso nos cuentas un poco las ventajas que habéis ganado con esto, lo que tú más o menos veas, sobre todo para, en cuanto a agilidad, en cuanto a tiempos, en cuanto a organización, bueno, lo que nos puedas contar, ¿no? vale, pues cuando veas pantalla me avisas y ya paso a comentar. Ahora, Vale. ahora la veo. Bueno, pues esta aplicación realmente es muy sencilla, ¿no? Es lo que he comentado al principio. Buscábamos dar cobertura a esa necesidad, ¿no? Entonces, pivota sobre todo pues, sobre lo que ya comentamos antes, ¿no? Dentro de Luquia tenemos una agenda única de iniciativas que gobierna pues, todas las iniciativas que ejecutamos en producto de tecnología y básicamente hay cuatro pasos que son los cuatro pasos que tenemos aquí arriba. Hay una preparación del comité, tenemos un comité mensual que revisa pues, las propuestas de iniciativas, entonces tenemos una pestaña para preparar esas iniciativas.
Tenemos otra pestaña para priorizar y planificar, que es en ese comité, una vez aprobadas, pues se ordena esa lista única, pues poniendo en primer lugar las más importantes y que más impacto van a tener. Hacemos un seguimiento de cómo va la construcción y después con lo que tenemos aprobado, pues evaluamos el resultado. Entonces, ¿cómo funciona esto? Aquí dentro de preparación de comité, pues desde producto lo que hacemos es, pues podemos ir cogiendo pues cada uno de los POs. Aquí hemos anonimizado los datos, ¿no? Para que no se vean Lógicamente, sí. nombres de POs concretos. Y esto lo que te puede ir haciendo es, tú ya puedes ir haciéndote un plan, pues oye, pues para el comité de junio quiero llevar estas dos primeras y esta tercera, pues la quiero llevar para el comité de julio y construyes un plan y esta, por ejemplo, la vamos a mover aquí y también la quiero llevar para el comité de julio. ¿Qué se busca en esta pestaña? En esta pestaña se busca dar un horizonte claro a cada uno de los POs de en qué iniciativas debería de trabajar para llevar esas propuestas al comité, ¿no? Lógicamente aquí el PO también tiene mucho que decir porque realmente es quien está nutriendo este backlog, pues con todo el feedback que tiene pues, de la gente de negocio y todas las oportunidades que ve de mejora del producto, pues va construyendo este backlog. Entonces aquí hacemos un plan pues para ir preparando eso. Después, cuando lo prepara, ¿qué es lo siguiente que tiene que hacer? Pues si se viene a esta pestaña, el PO ya va a ver, pues vamos a coger el mismo PO, ¿no? Pues ya tiene este orden, podría coger lo que tiene que llevar para el mes de junio y estas dos que tiene que llevar para el mes de junio, pues aquí esta no tiene features, vamos a coger otra, a ver si las tiene, esta no tiene. Bueno, vamos a coger alguna que tenga features creadas, porque esto realmente lo que está haciendo está recogiendo la información de Azure DevOps y en función de los equipos que tenga, esta por ejemplo sí que tiene equipos y esta también, pues vamos a tener el detalle en las features. Entonces aquí en resumen ejecutivo va a poner una descripción del problema que queremos resolver. Aquí hemos avanzado también y tenemos otro agente de inteligencia artificial que ayuda al PO pues a ver, a definir bien el problema que queremos resolver, establecer el impacto que vamos a tener y hacer una primera propuesta de solución, ¿no? Que la propuesta de solución, como siempre, pues siempre la elaboramos con el TL, como es lógico. Aquí meteríamos los KPIs que queremos que vamos a impactar. Eso, ventas, más del 5%, por ejemplo. Podemos poner plazos de el tiempo que estimamos que nos va a consumir de QA y DevOps. Podemos proponer una tarifa media hora para tener pues una estimación de coste, un nivel de incertidumbre y aquí me recupera ya de Azure pues para cada uno de los equipos involucrados pues las features que van a ejecutar. Y yo hago una preplanificación pues sobre unos sprints fictivos. No son sprints concretos, sino que son genéricos porque esta iniciativa aún no está aprobada. Entonces yo puedo ir hablando con el TL de cada uno de los equipos y me puede, cada uno con su criterio, pues los puntos de historia que tiene cada una de las features, ¿no? Entonces, haríamos una preplanificación y al hacer la preplanificación, pues ya nos va a quedar, ¿cuál era esta? Era esta, ¿no? Creo. No, era esta. No. Cualquiera de estas que ya tiene la estimación, pues ya vemos que aparece con un coste estimado, con un ingreso estimado y se Ese coste puede. lo calcula a partir de la tarifa y todo el tema, ¿no? ¿O cómo lo Claro, hace? utiliza la tarifa, convierte los puntos de historia en horas de ese equipo y con eso hace una estimación de coste. Después el PO, cuando ya tiene todo completado, pues la deja
bueno, nos quedan aquí por meter campos adicionales que son obligatorios y cuando tenemos una propuesta lista, pues la podemos dejar como que está lista y después en las reuniones previas al comité, pues yo me puedo ir a mirar los briefs que están listos para el comité, nos vamos a revisar el brief y lo podríamos validar o rechazar. Pues si lo validamos, ya estaría en condiciones de ir al comité. Después tiene aquí pues vistas de pues un poco para ver cómo se reparten el trabajo los POs, cuántas iniciativas, cuántas features, cuánto esfuerzo está estimando cada uno de ellos y en qué estado están los briefs y con qué equipos principales trabaja. Y la misma visión pues con los equipos, ¿no? Pues para tener una visión una visión anticipada de hacia dónde va a bascular la demanda que tenemos para cada uno de los equipos. Después, en la pestaña de priorización y planificación, pues aquí lo que he comentado, como tenemos una lista única priorizada, pues aquí desde el comité, cuando se revisan estas prioridades, pues se puede acceder al brief y en esa reunión donde ya tenemos las cosas aprobadas, lo que hacemos es una reordenación de la lista de las cosas que aún están sin comenzar. Y tiene una sincroniza bidireccionalmente con Azure. Si yo ahora le doy aquí a sincronizar con Azure, lo que haría es una llamada a Azure para pues, actualizar y dejar las prioridades como las hayamos dejado aquí, ¿no? Que es pues bastante más amigable que hacerlo en Azure y rápido. Entonces, con esto ya nos quedaría la lista validada, priorizada. Con la lista priorizada, pues cada uno de los POs se viene, vamos a coger un PO que tenga iniciativas, entonces se viene a sus iniciativas, ya le van a aparecer ordenadas por prioridad, por la prioridad que veíamos antes, ¿no? En la pestaña anterior, y aquí le va a recuperar esa planificación preliminar que tenía cuando envió a comité la iniciativa. Entonces, él aquí, pues en este caso, como no tiene iniciativa, o sea, como no tenía brief de comité, pues viene a cero. Pero si tuviese una, pues, como es el caso anterior, pues nos lo recuperaría. Aquí la idea es que él va a ir metiendo, pues, estos puntos, plan inicial, lo guarda y Pero esto lo podría que ir hace, ajustando según cambien las circunstancias, claro, ¿no? aquí la idea es esa foto, mientras no empiece, la puede ir tocando con la información que tenga. Aquí, por ejemplo, el equipo, lo que te decía de la capacidad, los equipos que tienen capacidad informada, pues ya te va haciendo un contraste. Por ejemplo, esto es el equipo D que tiene 101 puntos de capacidad. Si yo aquí le meto 50, pues ya me lo resta y entonces le va a servir bueno, pues para ir controlando y viendo que no nos pasamos de capacidad en cada uno de los equipos. Aquí, por ejemplo, en esta lista de consumo de capacidad, pues yo tengo pues, el equipo B, por ejemplo, pues veo en cada uno de los sprints con las planificaciones que han Sí. metido, pues si está por encima o por debajo del consumo de capacidad. No. Y pues el PO iría haciendo aquí. Oye, ¿qué pasa cuando se pasa del esfuerzo que teníamos estimado y que se aprobó el comité? Pues que le va poniendo estas etiquetas que lo guían y que lo avisan. Le dice, oye, ¿te has pasado de esfuerzo o te has pasado de plazo? En caso de que se pase de plazo. No, pues Una vez que está planificado, nos vamos al seguimiento. Entonces, en el seguimiento, lo que tenemos son, pues, lo mismo, ¿no? Aquí un PO puede llegar, ve las iniciativas aquí que ya tiene en marcha y lo que va a ver es cómo avanza el plan respecto a lo planificado. Entonces, va a ver, pues, esta, por ejemplo, que tiene al equipo D, al equipo J y al equipo K involucrados, pues va a ver cómo va cuántos puntos tenía planificados y cuántos puntos ha cerrado en los sprints pasados, en los dos sprints pasados y el total cerrado que lleva, cómo va en el sprint actual y qué tiene planificado para el sprint futuro. Y un poco aquí la idea es que feature a feature, o sea, bueno, y equipo a equipo, vayas viendo si hay alguna desviación, ¿vale? Entonces aquí lo que verán es, bueno, como hemos anonimizado y estos no tienen dato, pero aquí, pues, si tuvieses planificado 50 puntos y has cerrado, pues, 25, ya te va a salir un delta de -25
que tienes que evaluar, ¿no? Si requiere de una acción correctiva o lo que ha pasado es que en el sprint siguiente pues vas a cerrar esos puntos adicionales. Un poco esta herramienta, pues lo que intenta buscar es dar al PO esa forma de evaluar lo que pasa en Azure, pues porque realmente lo que recoge es todas las historias de usuario que hay ligadas a esa iniciativa y va controlando cuando se van cerrando, ¿no? Tiene aquí también pues, la fecha del comité en la que se evaluó, la fecha que estaba a inicio, la fecha en la que se empezaron los trabajos, cuál es la fecha objetivo de acuerdo al plazo que enviamos al comité y luego la fecha prevista es una fecha prevista que puede actualizar el PO en caso de que vea que hay desviaciones sobre la fecha objetivo, ¿no? Y entonces ahí pues ya va a ir metiendo esto. Y luego ahí tiene pues ese doble check, este semáforo que es un cualitativo, que es el PO y el TL con la información que tienen disponible, evalúan si van a llegar a la fecha objetivo o no. Y el cuantitativo, que es el delta sobre el plan, que te dice si vas por encima o vas por debajo del plan. Y luego, por último, en la parte final, lo que decíamos, oye, cuando cerramos una feature, ¿qué pasa? Pues, por ejemplo, una iniciativa, pues esta iniciativa que tenía estos KPIs, esta, por ejemplo, hemos puesto cuáles podrían ser los KPIs de esta app, ¿no? Si esta app fuese una iniciativa, oye, pues puede ser adopción en el comité. El objetivo es que al menos el 80% de los comités se preparen con esta app, reducción de tiempo de preparación y calidad de la información que enviamos a dirección, ¿no? Y esto lo que permite es que, por ejemplo, hoy que es 28, pues yo pueda ir metiendo pues, una evolución, una lectura. Porque hay veces, pues ya sabes, ¿no? Que tú pones algo en producción y como requiere un tiempo de adopción, pues le vamos metiendo, aquí quedaría la marca, que el 28 al 5 pues íbamos el 75, pero pues lo que puede pasar es que a finales de junio, pues ya estamos en el 90%, ¿no? Superado y añadimos lectura. Entonces, ¿esto para qué sirve? Pues sirve para ir metiendo esas lecturas y luego podemos, cuando le hayamos dado el tiempo necesario de evolución a esta iniciativa, imagínate, pues en el mes de septiembre, pues diríamos adopción en el comité lo hemos alcanzado, reducción de tiempo de preparación lo hemos superado y calidad de información a dirección, pues podemos poner que es un cumplimiento parcial. Y podríamos poner pues aquí un feedback general de cómo ha ido esta iniciativa, ¿no? Un poco aquí la idea es que esto nos sirva para aprender y ver pues, el impacto que tienen las iniciativas que vamos cerrando. Un poco esta sería la foto que quedaría de cada una y bueno, podemos luego evaluar pues, por los trimestres de cierre y por equipo y sacar, pues, oye, pues todo lo que se ha cerrado en el Q4 del 25, ¿qué ha pasado con ello? Hemos conseguido los KPIs, ¿no? Y con esta traza oye, todas las observaciones que hemos metido. Y bueno, tiene más cosillas, ¿no? Tiene pues lo que te decía, para que los equipos pues, puedan gestionar la capacidad de los sprints que meten pues para iniciativas, el porcentaje que pueden poner para BAU, porque los equipos también dan soporte a todo lo que pueda llegar de Creencias, todo el incidencias. tema, sí. Tal, entonces te permite pues meter porcentajes por defecto. Nosotros por defecto vamos con algún valor, pues ya está, pues te permite hacer esto. Y esto es un Vale. poco todo. O sea, la idea es una aplicación muy sencilla y que en este caso está súper adaptada a una necesidad puntual que es nuestro proceso, ¿no? Un poco aquí la reflexión es, claro, si tuvieses que hacer esto al estilo tradicional, seguramente no lo harías porque es una aplicación demasiado atada a un proceso y si el proceso cambia, el coste de adaptarla, pues seguramente no justificaría el hacer una herramienta de este tipo, tendrías que ir a algo más genérico, pero un poco, pues lo que estaba buscando es eso, ¿no? Si con una sola persona y un proceso más o menos claro, pues se puede hacer una aplicación funcional. Pues sí, es una pasada la aplicación, la verdad. Sobre todo, bueno, pues evidentemente con revisión, con supervisión de todo lo que se hace, porque eso hay que hacerlo y descubriendo poco a poco, pues cómo mejorarla, el código, etcétera, pero
apoyándote, en este caso, en ChatGPT Codex, en principio. Codex. Sí, Vale. esto está todo hecho con Codex. Pues hablando de Codex, aprovechemos que hablamos de Codex. Cuéntanos un poco, ahora que nos has enseñado la funcionalidad, que la verdad es una pasada y facilita, yo creo, mucho el trabajo y la visibilidad hacia arriba, que eso es muy difícil de hacer muchas veces, ¿no? Ahí se ve claramente cómo vas, estaban para los peos, pero también hacia arriba y hacia toda la empresa. Pero un poco la arquitectura, sin que entremos en un detalle técnico enorme, pero un poco la arquitectura técnica, un poco, si nos puedes comentar qué elementos tiene, etcétera. Pues el stack es, tenemos un frontend y un backend. Todo está en Python. El frontend es con FastAPI. Y un poco las premisas que puse cuando empecé la aplicación, como iba a ser algo de uso interno, ligero, sin demasiada intensidad ni exigencia, era buscaba un front muy ligero y un backend donde quería pues un único, bueno, quise aplicar modelado con DDD, entonces lo que pedí al backend es que fuese un único bounded context autocontenido pues y empezar pues modelando todo lo que es el dominio, ¿no? Entonces ahí está modelado pues que es una iniciativa, que es un brief, bueno, todos los agregados que funcionan dentro de esta aplicación están ahí definidos. Entonces empecé pues eso, definiendo el cómo quería esa arquitectura, que era un front sin lógica de negocio, con ese backend con APIs versionadas, modelado en DDD y luego empecé a trabajar sobre todo en el primer agente que utilicé para desarrollar. Ahí a ese agente lo que le pedí es que respetase siempre esa separación, que implementásemos siempre cobertura de test automáticos en capa de unitario, integración y end-to-end, que tuviésemos un enfoque de API First y versionásemos siempre, o sea, que empezásemos siempre tocando primero la documentación del dominio, después el versionado de las APIs y después una propuesta de implementación. Y sobre ese agente, que en principio era muy grande, ¿no? Pues fui iterando, pues con los problemillas que me fui encontrando, pues cada problema que me encontraba lo que hacía era iterar sobre la gente para no volver a tropezarme con esa piedra. Y como te decía al principio, claro, yo no tengo experiencia desarrollando previamente, entonces más que enfocarme en el código, yo lo que me enfocaba es en revisar, en empezar por la documentación. O sea, básicamente lo que pedía es, quiero hacer este cambio, vamos a ver cómo lo modelamos en el dominio y revisaba pues el planteamiento que hacía si me encajaba, pues a partir de ahí pues continuaba ya con la implementación. Entonces ahí después lo que intentaba hacer es intentar construir cuanto antes un end-to-end completo para desplegarlo pues en un Docker local, ¿no? Y ya ver sobre el producto si se comporta como esperas, ¿no? Entonces la ventaja que tiene esto es que como ganas mucha velocidad, el feedback loop es muy corto porque le puedes dar muchas vueltas de iteración en poco tiempo, ¿no? Entonces ahí pues fui evolucionando en ese sentido. Bueno, dos puntualizaciones sobre lo que dice Manuel. Una, que evidentemente lo explica en un minuto, ha sido mucho más complejo, de iteraciones, de revisiones, etcétera. Y lo segundo, que yo he engañado un poco, en la primera pregunta hemos engañado un poco. Nunca ha desarrollado efectivamente Manuel, pero ha estado peleándose con y revisando, bueno, código en Git, repositorios, repos, etcétera, que conoce del tema. No es una persona que se haya sentado ahí y ala. Es decir, es una persona que conoce perfectamente cómo se trabaja en estos entornos y con este tipo de código, etcétera, etcétera. Entonces ahí quizá hayamos hecho un pequeño, un pequeño tal, pero no ha desarrollado una aplicación, nunca, ni ha desarrollado código y eso es verdad. Eh, entonces, un punto importante que si nos puedes contar, ahora que nos quedan como unos 10 minutos. Eh, no quiero molestar más a Manuel tampoco, que lo tenemos aquí y etcétera. Háblanos un poco ya. Está desarrollada la aplicación, has hecho todo el análisis, los tests de todo tipo.
bueno, la arquitectura que nos has definido, etcétera, etcétera, pero esto hay que llevarlo a la producción, ¿vale? Cuéntanos un poco el proceso de CI/CD, de paso a producción, si está automatizado, cómo está, etcétera, etcétera, y también un problema que yo siempre remarco, que es la parte del mantenimiento de la aplicación, ¿no? Cómo te lo has planteado, la dificultad, lo complejo, lo fácil, sí. Pues ahí, respecto a tema de despliegue en un entorno corporativo, ¿no? Todo esto arrancó pues, en GitHub con un Docker en local. Pero claro, conforme esto ya fue creciendo y tomando pinta de que podía ser utilizable pues, a nivel empresa, lo siguiente fue hablar ya pues, internamente en el departamento con la gente de operaciones, que ahí la verdad es que solo puedo agradecer todo el apoyo que me ha dado los DevOps, ahí especialmente Alejandro. Y bueno, como ya teníamos todo dockerizado y estaba bastante bien montado, pues la transición a poder pasar eso al clúster corporativo de Kubernetes fue bastante sencilla. Básicamente hubo que los ficheros con las variables de entorno hubo que almacenarlos pues, en el repositorio que tienen ellos, pero con muy poquito trabajo de parte de DevOps, pues conseguimos ya meterlo dentro del flujo de integración continua. Y ahora también lo tuve que pasar de GitHub y migrar el repositorio a GitLab, aunque ahora me tocará hacer el cambio de vuelta a GitHub. Y básicamente yo ahora lo que tengo es desde el propio repo, pues cuando etiqueto una versión, pues automáticamente ya se produce el despliegue tanto del front como del back en el entorno Stage, ¿no? Sí que tengo una dependencia, si añado nuevas variables de entorno, sí que tengo que avisar previamente a DevOps para que toquen, porque eso lo tienen almacenado en un repositorio distinto. Pero la verdad es que fluye bastante rápido y de manera autónoma. Sobre el mantenimiento, ahí mi obsesión al principio, y en eso ayudan bastante los agentes, es dejar en el repo todo absolutamente documentado. Entonces ya desde el minuto cero, por ejemplo, todas las decisiones de arquitectura están recogidas en ADR que cuentan un poco la historia de esta aplicación, que bueno, va por la versión 5. Bueno, 5.10 hicimos la demo, pero ya vamos en la 6.0 en producción, ¿no? Ha habido pivotes grandes, ha habido bastantes cambios de enfoque, sobre todo al principio, ha habido cambios de arquitectura gordos, pues Pues te para que no paso, pase. sí. Cuéntanos, aparte del mantenimiento, ya aprovecho para la parte de todo lo que tuviste que gobernar, corregir y todos los problemas que tuviste que encontrar, que empezabas a contarnos ahora. Sí, pues inicialmente pues cosas como la integración con Azure, pues inicialmente era totalmente síncrona, de modo que cada vez que agarraba una pantalla empezaba a hacer llamadas al API de Azure, me penalizaba muchísimo el rendimiento y tuve que buscar una aproximación distinta, ¿no? Aquí no hace falta tener el dato tan en rabioso tiempo real, entonces sí que podemos hacer ciertas transformaciones. Entonces ahí básicamente fue un cambio bastante gordo en el sentido que tuve que modelar ciertas agregaciones pues, de historias de usuario pues, que van a nivel de feature y que en Azure no existen como tal, pues para hacer cosas como el cómputo de los puntos de historia, de todas las historias que cuelgan de una feature, eh, cosas de este estilo, ¿no? Pues para conseguir ya tener dentro del backend y dentro de mi base de datos, pues cocinados esos datos, de modo que cuando alguien los pida, pues no haya que hacer todos esos cálculos pesados y mejorar el rendimiento. Pero bueno, aún así me enfrento por ejemplo, hoy aún estuvimos metiendo modificaciones para añadir una tipología de peticiones y después de desplegarlo en Stage sí que penalizó bastante el rendimiento, entonces, bueno, pues tienes que andar continuamente viendo de qué manera puedes mejorar. ¿Cómo lidio con eso? Pues lo que te decía, sobre todo haciendo que cada cambio sea trazable, cada decisión de arquitectura que se toma, pues dejar reflejado el qué se hace, por qué lo haces y qué esperas, para que luego cuando la realidad te ponga en tu sitio y veas que a lo mejor no funciona como era debido, pues que tengas ahí una traza, ¿no? Y un recordatorio por qué lo hiciste y puedas volver tus pasos hacia atrás y plantearlo de alguna otra forma. Oye, y bueno, todo esto apoyándote en Bytecoding, que aparece ahí, ¿no? Detrás de ti. ¿Eh? Es Mm. un enamorado del Bytecoding.
pero seguro y, por supuesto con sus guardarraíles y todo el tema que acabas de contar y que has descrito perfectamente. Y entonces me pregunto, los perfiles de producto, esto es una pregunta que está ahí en el ambiente. ¿Los perfiles de producto van a tener que programar, aunque sea con bytecoding, etcétera, etcétera? ¿O algunos de ellos? No, Yo, tiene que yo, conocer, pero no. yo creo que no. O sea, mi apuesta es que no. Lo que pasa que yo creo que esto abre la puerta a cosas, por ejemplo, como la que he hecho yo, ¿no? Pues herramientas o utilidades de uso interno, que lo uses pues para hacer pues una analítica más profunda de la información de tu producto. O sea, te abre puertas que antes pues alguien con perfil de producto pues no podía hacer porque no tenía esas habilidades y dependía de otra persona. Entonces, yo creo que esas puertas sí que las abre y luego te abre puertas a prototipar. O sea, tú ahora sí que puedes hacer prototipos que muchas veces, y yo lo he visto en este caso, ¿no? Pensar en frío, sin verlo, cómo tiene que ser el funcionamiento de una aplicación que aún no existe, es mucho más difícil que si ya generas una primera versión de manera rápida, donde enseguida pues te das cuenta de las cosas que le faltan, las cosas que tienes que cambiar y tal. Entonces, en ese sentido, yo creo que para hacer herramientas de autoconsumo y pequeños juguetes, va a dar Se muchas puede más hacer. capacidades a este tipo de perfiles y Pues, para prototipar. Luego lo que son hacer aplicaciones de verdad en producción con usuarios reales, con esos niveles de exigencia y tal, yo creo que es otra división y otra liga. oye, nos quedan 2 minutos. Entonces te voy a hacer una última pregunta, aunque me gustaría hacerte alguna más, pero no nos queda mucho tiempo. Entonces, una pregunta, un tip para llevarse la gente de aquí. ¿Qué consejo le darías a un perfil de producto que, como tú, quiera construir software bueno, con bytecoding, con IA? Yo lo que le daría es, aunque no sepas programar, que estudie o que aprenda algo sobre las bases, ¿no? Que aprenda algo, tener una idea, pues alto nivel de cómo funciona una aplicación web, cuáles son pues, los patrones de diseño pues, más aplicados, que tenga esa idea a alto nivel y después que se apoye pues, en mucha documentación que ya hay pues, de agentes y de arquitecturas y soluciones provistas, pero que arranques eso, que arranques con un plano, que a lo mejor no es el mejor, no sabes, pero que arranques pues, con una arquitectura tentativa y que luego que te utilices algún agente o algún conjunto de agentes que te guíen en esos pasos, porque así vas a avanzar de manera mucho más segura, ¿no? Si empiezas directamente diciendo, por ejemplo, si yo en este caso hubiese empezado pidiendo, quiero una aplicación que haga esto, 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 y no le pusiese ningún tipo de cortapisa, es posible que hubiese llegado a un resultado similar a nivel de cómo es la aplicación, pero si miramos en las tripas, probablemente eso tendría muchísimos problemas y fuese muy difícil de Mantener. mantener o encontrar los problemas. Entonces yo ahí lo que digo es, oye, aprende las bases o al menos entiéndelas y luego sobre esas bases coge alguna información que ya hay por ahí. Hay un montón de repositorios pues, con agentes, con tal, y empieza. Y luego prueba, haz muchas pruebas. Ahora es relativamente asequible, pese a las subidas estas de precio, pero yo lo que haría es probar un montón. O sea, puedes Bueno, probar. Yo, por ejemplo, el verano pasado me lo pasé probando con proyectos personales, aún no funcionaba tan bien como ahora, y tengo un montón de repos ahí que nacieron y murieron bueno, al cabo de pues unos meses. yo creo que con esto vamos a despedir la entrevista y oye, muchas gracias y seguro que tendremos otra con la siguiente que me quedaron muchas preguntas en el tintero. Bueno, Muchas pues nada, un placer gracias, como siempre, Manuel. Antonio. Venga, Venga, un saludo. hasta luego.